¿Usted quiere saber cómo compartir la lección de adultos de escuela sabática de manera que se cumplan los objetivos de la clase? ¿Usted quiere saber cómo compartir una clase integradora y desarrolladora para prepararnos todos para el reino de los cielos? Yo te enseño. Ven y aprendamos juntos. Soy Marta María, doctora en Ciencias Pedagógicas y profesora titular. Y hoy conversaremos de cómo compartir el sábado la lección 12 que lleva por título El llamado a estar firmes. Te invito a suscribirte a mi canal y dejar comentarios para perfeccionar la obra del Ministerio Magisterio, para que puedas seguir recibiendo ayudas para tu trabajo educativo desde esta y otras plataformas. En el primer comentario te dejo el enlace para que encuentres la ficha didáctica. Padre amoroso, Señor, te damos gracias por esta oportunidad de compartir tu palabra ahora en forma de lección didáctica. Dios mío, bendice este espacio y permite que todo lo que tú quieras se pueda cumplir a través de este programa. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. En esta clase, la idea esencial que expone Pablo es la importancia de reconocer, reflexionar y sentir que formamos parte de un conflicto cósmico donde nuestros enemigos son seres malignos que no podemos percibir con los órganos sensoriales, por lo que tenemos que aprender a intuir su presencia y cómo enfrentarlos. Es importante en esta clase puntualizar que deben cesar las peleas entre cristianos, entre conversos y no conversos, entre esposas y esposos, entre padres e hijos, entre jefes y subordinados, que estamos llamados a la unidad en la iglesia para poder combatir así las huestes celestiales y potestades de las tinieblas, todos unidos. En esta clase debe comenzar a trabajarse sobre la armadura de Dios de la que habla Pablo. Te sugiero que muestres ilustraciones al respecto porque cuando visualizamos, aprendemos más y mejor. De ahí que los objetivos para esta clase se elaboran con este fundamento y son los siguientes: saber, reconocer nuestra batalla espiritual y cómo enfrentarla, sentir, desear tomar los consejos de Pablo para vencer nuestra batalla espiritual, hacer, vestirnos con la armadura de Dios para vencer nuestra batalla espiritual. En correspondencia con estos objetivos se establecen 3 puntos concatenados en una secuencia lógica que dan consecutividad a la dinámica del proceso de enseñanza-aprendizaje, determinados por preguntas afines. En esta clase los títulos son: primer punto, en medio de una batalla; segundo punto, el enemigo; tercer punto, preparados para la batalla. Recuerden que la clase se diseña de acuerdo al modelo didáctico cubano que tiene los siguientes pasos: introduce, ilustra, conecta, orienta, dialoga, aplica, concluye. 7 pasos. Con este modelo didáctico, el maestro de escuela sabática puede dirigir con eficiencia y eficacia el proceso de enseñanza-aprendizaje. El modelo se fundamenta en la filosofía de la educación adventista, la andragogía, la psicología cognitiva y la neurociencia. Fundamentos que nos proporcionan la base teórico-metodológica para que podamos enseñar bien y nuestros miembros de iglesia, que son adultos, puedan aprender, sentir lo que aprenden y desear poner en práctica estos aprendizajes. Ya comenzamos. Comenzamos con el paso introduce. Yo te propongo que tú
como siempre te digo, recuerdes lo aprendido y vayas directo a la esencia de este trimestre, que es la unidad. Entonces vamos a hacerlo a través de unas palabras sencillas. Por ejemplo, Pablo ha venido haciendo llamados a la unidad a lo largo de su carta a los Efesios, a acabar la lucha entre judíos y gentiles, entre esposos y esposas, entre padres e hijos y entre esclavos y amos. Ahora, al final de la carta, nos dice con quién es nuestra verdadera lucha. Pasamos entonces al paso ilustra, que es donde ponemos una ilustración que tenga que ver con la cotidianidad nuestra, con lo que pasa en la iglesia o en el medio nuestro. Y te proponemos esto. Pedro y Juan son miembros de iglesias que todo el tiempo discuten porque tienen diferencias de opiniones o porque alguno de los dos dijo o hizo algo incorrecto o porque uno cree tener la razón acerca de algún tema bíblico. Están en una constante batalla. Y ahora viene la pregunta de enlace para la temática que tiene que ver con esa ilustración. Te propongo la siguiente pregunta. Pero Pablo después nos dice que es hora de enfocarnos en nuestra verdadera lucha. ¿Cuál es nuestra verdadera batalla? Y de ahí partimos, si queremos, a enunciar los objetivos. Los objetivos son importantes porque orientan al estudiante acerca de lo que queremos lograr con ellos en esta clase. Pero si tú quieres, maestro, no lo digas, sino tenlos tú en cuenta para dirigir el proceso de enseñanza-aprendizaje. Estos objetivos son: en el objetivo saber, reconocer nuestra batalla espiritual y cómo enfrentarla. Sentir, desear tomar los consejos de Pablo para vencer nuestra batalla espiritual. Y en hacer, vestirnos con la armadura de Dios para vencer nuestra batalla espiritual. En el primer punto, en medio de una batalla, vamos a ubicar a los estudiantes para que puedan reflexionar cuál es esa batalla en la que estamos todos involucrados. Hace referencia al conflicto cósmico, muy importante. Por tanto, preguntamos cuál es nuestra verdadera batalla. Ellos van a responder y nosotros debemos concluir, si no lo dicen ellos, que deben de decirlo, que nuestra batalla es eminentemente espiritual. Una segunda pregunta para ya ir entrando en materia. ¿Dónde ocurre esa batalla? Bueno, tiene dos escenarios. Nosotros debemos llevar a los estudiantes a que digan esto: el de Cristo y Satanás es la gran batalla. Eso está en Apocalipsis 12:7, o sea que mandamos a buscar estos textos para que puedan responder. Y el de nosotros con Satanás, el campo de batalla, ¿cuál es? Nuestra mente y nuestro corazón. Eso lo dice Génesis 3:15. Allí es donde radica nuestra toma de decisiones, que tiene que ver con el corazón, con lo que sentimos, con a quién rendimos nuestra voluntad y también con lo que nosotros creemos y los puntos, los principios por los que nos guiamos. De allí te propongo seguir con una pregunta que va a llevarnos, a conducirnos a entender que Cristo, que Dios mismo está al frente de cualquier batalla que nosotros tengamos con el enemigo. Y entonces preguntamos, ¿qué nos enseña Dios para cuando estemos en la batalla? Y ahí remitimos a los estudiantes de Deuteronomio 21 al 4. Y seguimos con esta con estos breves conocimientos para que después ellos reflexionen en sus casas acerca de la presencia de Dios, porque es una promesa. Y preguntamos, ¿en qué batallas Dios cumplió esa promesa? Bueno, pues podemos, nuestros estudiantes pueden responder que cuando Gedeón y sus 300 hombres derrotaron a los madianitas con trompetas y cántaros, cuando el rey Josafá venció a los moabitas y a los amonitas poniendo a cantar a su ejército. Y los remitimos a Segunda de Reyes 6:15 al 17 y Segunda de Crónicas 32, 6 al 8. Ahora, con una pregunta 5 concluimos este punto, donde remitimos a los estudiantes a Efesios 6:10 y preguntamos cuál es el primer consejo de Pablo para librar
nuestras batallas espirituales. Ya terminamos este primer punto donde dejamos muy bien claro cómo es nuestra batalla espiritual, dónde ocurre, quiénes son los que se enfrentan. Y entonces pasamos ahora a algo muy importante, reconocer quién es nuestro enemigo. Y así se llama el segundo punto, el enemigo. Te propongo iniciar este punto con esta pregunta: ¿por qué Pablo nos dice que tenemos que acudir a Jesús para hacerle frente al diablo? Allí, después de oír a los estudiantes, podemos concluir que solo no podemos. Y es ahí nuevamente que estamos en la lucha constante contra el perfeccionismo. Nosotros sin Jesús no podemos. Su poder, o sea, el poder del enemigo, es superior a nosotros. Hay que conocerlo. El enemigo está vencido y está furioso, por tanto está buscando la manera de atacarnos. Ahora vamos a quiénes son nuestros enemigos, que eso lo encontramos perfectamente en Efesios 6:12, y hacemos esa pregunta: ¿quiénes son nuestros enemigos? Terminamos con una pregunta 3, ¿cómo actúan nuestros enemigos? Esta pregunta 3 es importantísima, reconocer quiénes son nuestros enemigos, porque nos pasamos todo el tiempo respondiendo a las ofensas, poniéndonos bravos, pasándola mal por todo lo que nos hacen, y no entendemos quiénes están por detrás de eso. ¿Cómo actúan nuestros enemigos? Son enemigos que nos dan la cara, se camuflan, utilizan la seducción, el engaño y la mentira. Esto debemos saberlo para poder entender. Y ahora ya entramos en el tercer punto, preparados para la batalla. Aquí vamos a puntualizar en todos los consejos que nos da Pablo para responder al enemigo en esta batalla. Primera pregunta: ¿cuál es el segundo consejo de Pablo para vencer la batalla? Eso está en Efesios 6:11. Vestíos de la armadura de Dios. Vamos a trabajar la armadura a partir de esta clase, pero con más énfasis la semana que viene. Pregunta 2: ¿por qué Pablo usa la metáfora de la armadura? Tenemos ahora la oportunidad de hablar, porque muchas personas no entienden por qué. Puede ser que no tienen mucho conocimiento de la Biblia. Bueno, pues son imágenes de los romanos, que es lo que Pablo tiene delante de sí cuando nosotros hablamos. Por eso es importante la ilustración. Nosotros hablamos de acuerdo al contexto que vivimos, de acuerdo a los aprendizajes que tenemos a nuestro alrededor. Y Pablo toma lo que más cerca tiene, la imagen de las armaduras de los romanos cuando iban a la guerra, que iban completamente equipados con todo para que el enemigo no pudiera penetrar las lanzas, las espadas. Entonces usa esta metáfora de la armadura. Entonces vamos a una tercera pregunta: ¿cuál es el significado de la armadura? Bueno, el significado de la armadura, ya dije que íbamos a empezar en esta clase y continuamos más en la otra detenidamente, pero ya podemos ir trabajando en la mente de nuestros estudiantes sobre las definiciones de esta armadura, o sea, la relación que hace Pablo de la armadura romana con el significado real en la lucha espiritual. Por ejemplo, ceñida vuestra cintura con la verdad. Ceñir lomos quiere decir tomar decisiones en favor de Cristo. Vestidos con la coraza de justicia. Eso está muy bien, muy fácil. La coraza es protectora a la justicia de Dios. Calzado los pies con el celo para anunciar el evangelio de la paz, para andar con Cristo. El escudo de la fe, muy importante. Yelmo de la salvación. El yelmo es el casco que se ponían, y eso quiere decir que tenemos que alimentar nuestra mente con la palabra de Dios. Yelmo de salvación también puede ser la aceptación del evangelio. Y la palabra, la espada del Espíritu, que tiene que ver con la palabra de Dios. Vamos a enfrentar a nuestros enemigos con algunas de las partes de la armadura y otras no. Por ejemplo, con el yelmo y no con la coraza, o no con la espada. Vamos a reflexionar sobre esto para hacer entender a los estudiantes que tenemos que usar toda la armadura. No basta algo, tiene que ser todo.
Bien, una pregunta 4. ¿Cuál es el tercer consejo que da Pablo para vencer la batalla? Mandamos a buscarla en la Biblia, en Efesios 6:13. Y tiene que ver con lo que dice Pablo, mantenerse firme, que no es estar quieto. Cuando a usted le dicen en un regimiento, en un batallón, firme, todo el mundo está quieto, pero aquí no es eso. Mantenerse firme quiere decir participar, no en la retaguardia, sino en la ofensiva, presentándole batalla al enemigo para no dejarlo pasar. Y vamos a terminar con una pregunta 5. ¿Qué papel juega la unidad de la iglesia en esta batalla? Recuerden que les dije en clases anteriores que las preguntas teníamos que diseñarlas yendo de lo más fácil a lo más difícil y cerrando la clase con algo que tenga trascendencia en la iglesia y que se relacione con el tema de la unidad, que es del trimestre, que es la unidad. Y entonces preguntamos qué papel juega la unidad de la iglesia en esta batalla. Aquí tenemos que esta pregunta nos da la posibilidad de trabajar con aquellos miembros que dicen que no hace falta ir a la iglesia. Bueno, la respuesta la buscamos en Filipenses 1:27. Juntos y unánimes es mejor, orando los unos por los otros, aconsejándonos, apoyándonos. Ninguno de nosotros puede solo. No podemos vencer esta batalla porque el enemigo es muy fuerte. Ahora podemos entender mejor porque durante toda la carta Pablo llama a la unidad entre judíos y gentiles, esposos y esposas, padres e hijos, esclavos y amos. Necesitamos un ejército unido para enfrentarnos al verdadero enemigo. Y ya vamos al paso aplica, donde, como bien lo dice su nombre, vamos a orientar qué tenemos que hacer en esta semana con esto que hemos aprendido, porque en el sábado no se acaba la lección sigue en nuestra mente y en nuestro corazón y también en la acción. Por eso te proponemos en esta semana que orientes estas tareas. Ora y medita para reconocer la batalla espiritual que estás viviendo. Empieza a tomar en serio los consejos de Pablo y comienza a ponerlos en práctica para enfrentar a tu enemigo. Comparte con alguien que está pasando por su batalla espiritual los consejos de Pablo en Efesios 6. Y llegamos al último punto, concluye, donde cerramos todo lo aprendido. Y podemos decir, Iglesia de Dios, fortalezcámonos todos en el poder del Señor, pongámonos todos la completa armadura de Dios y mantengámonos firmes, unidos podremos vencer. Dios te bendiga. Hasta la próxima lección.